Bueno, entonces el ejercicio de hacer el compresor de archivos, en realidad es, bueno, por un lado entender la lógica que analizamos hace un rato, entender el algoritmo de Huffman, entender cómo lo vamos a implementar con dos programas, SZ-zip, SZ-zip, que el archivo se va a generar, comprimido se va a generar en un archivo y que la tabla se va a generar en otro archivo, en vez de tener todo mezclado en unos dos juntos, uno atrás del otro. Lo vamos a separar por una cuestión de hacerlo más fácil y más fácil de seguir, digamos, y entender. Pero además, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les doy, además la documentación que estuvimos analizando hace un rato, este ejercicio tiene un setup, ¿sí? Bueno, ¿qué es el setup? Es un conjunto de recursos que, bueno, yo como profesor ya les doy, con los cuales ustedes tienen que trabajar. Eso es lo que se llama el setup del ejercicio. Hay muchas cosas que ya están hechas y que yo ya se las doy y ustedes no tienen que hacerlas. Por ejemplo, el nodo, miren. La clase nodo, bueno, lo vamos a hacer en Java. Por lo menos yo lo voy a explicar en la versión en Java, ¿sí? Me parece que va a ser lo más fácil y lo más productivo para todos. Dentro del setup hay una clase que es el nodo. No se asusten, porque bueno, hasta ahora no sabemos que es una clase. De hecho, nosotros siempre trabajamos a lo sumo con tags, ¿sí? Pero bueno, ya van viendo, una clase que es una estructura, nada más que dice en vez de struct dice class, y tiene campos. Y vamos a ver que además tiene funciones adentro. Hasta ahora nosotros teníamos el tag. ¿Qué era el tag? Una estructura con datos y un montón de funciones aparte que siempre recibían como parámetros a los datos, ¿sí? Por referencia, los podían tocar, ¿sí? Bueno, la clase es lo mismo, solo que las funciones están adentro de la misma estructura. Así, una definición rápida, podríamos decir que es así, ¿sí? Bueno, pero el nodo, ¿sí? No es el nodo de T, no es nada genérico, nada raro, el nodo concreto que necesitamos para este ejercicio. Entonces, fíjense, tiene un entero que es el carácter. Acuérdense que en la lista, cada elemento de la lista enlazada representaba cada uno de los caracteres que aparecían en el archivo. Caracteres o bytes. Bueno, tengo el carácter, tengo la cantidad de veces que aparece ese carácter en el archivo y tres punteros. Un puntero al siguiente nodo, eso me va a permitir hacer una lista enlazada, pero después esa lista la quiero convertir en un árbol. Entonces un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si son punteros, ¿no tendría que tener un asterisco? Nodo asterisco izquierdo, nodo asterisco siguiente. Sí, en C, pero en Java no. Porque en Java no se pueden definir qué variables o qué datos son punteros y cuáles no lo son. Es fácil en Java. Todo lo que son variables, int, double, char, bueno, todas esas son variables. ¿No puedo tener un int asterisco? No. Son variables, no se las puede apuntar. No se puede tener direcciones que apunten a donde hay un entero, nada de eso, ¿sí? Y por el contrario, todos los que son objetos son punteros. Y no siempre son referencias, punteros. ¿Qué es un objeto? Bueno, para nosotros los objetos eran los tags, podríamos decir. ¿Se acuerdan cuando teníamos listado L? Bueno, podríamos decir que L era un tag. Era una variable, pero bueno, para llevar digamos, una comparación, digamos, entre lo que es esto y lo que decíamos, podemos decir que los tags que hacíamos eran acá lo que acaban de hacer los objetos. Otra definición, un objeto es una variable, pero que su tipo de datos es una clase. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos listado L? Bueno, ahí hubiera sido una variable cuyo tipo de datos es un tag, ¿sí? Acá no hay tag, hay clase. Entonces un objeto para nosotros es una variable cuyo tipo de datos es una clase. Entonces, además, es un puntero. ¿Y no puedo elegir? No, es un puntero. Chao. ¿Sí? Entonces no hace falta poner asterisco, porque ya se sabe. Si es objeto es puntero y si no, no lo es. ¿Está? Muy bien. Ahora, claro, vamos a hacer un análisis del enunciado, así como cuando teníamos un problema, un ejercicio, hacíamos un análisis para ver qué tags íbamos a definir. Y acá pasa lo mismo. Vamos a hacer un análisis del problema para ver, bueno, ya no tags, pero qué clases y sobre todo qué objetos interactúan en este problema. Entonces, para eso que hacíamos siempre.
Analizamos el enunciado, ¿se acuerdan? Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver, hacemos un repaso de lo que estuvimos explicando durante toda la mañana, digamos. Recorremos el archivo que vamos a comprimir, miren, el archivo que vamos a comprimir. Eso es uno de los objetos que intervienen acá. Yo voy a hacer un compresor de archivos, entonces el archivo que quiero comprimir es uno de los objetos que intervienen en ese contexto. ¿Me siguen? Lo recorro para crear una tabla de ocurrencia. Bueno, en la solución que pensamos estaba la tabla de ocurrencia, ¿se acuerdan? El array, con cuántas veces aparece cada carácter. Donde vamos a contar cuántas veces aparece cada carácter. Luego, creamos una lista enlazada, otro objeto que va a intervenir en nuestra solución. La lista enlazada, ¿se acuerdan? Donde cada nodo va a representar a cada uno de los diferentes caracteres, ordenada de mayor a menor según la probabilidad de aparición. La lista la vamos a convertir en un árbol binario. Bueno, otro de los objetos. Están en negrita, ¿ven? Los diferentes caminos hacia las hojas nos van a dar los códigos Huffman. ¿Se acuerdan? 0 a la izquierda, 1 a la derecha. Los códigos Huffman. Que nos van a permitir recodificar cada carácter. Luego vamos a asignar en cada registro de la tabla su código Huffman correspondiente y a partir de eso vamos a generar el archivo de códigos. El archivo de códigos. El archivo de códigos en realidad es el archivo szzcode, donde estaba guardando la tabla. Donde íbamos a guardar la tabla, ¿sí? Finalmente, con los códigos Huffman que tenemos en la tabla, vamos a recorrer el archivo que queremos comprimir para sustituir cada byte por su nuevo código, generando así el archivo comprimido, o sea, la salida del programa. Que bueno, este programa tiene dos salidas, el comprimido y el archivo szzcode, que era la tabla. ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual, los objetos que intervienen en este enunciado son el archivo que vamos a comprimir, la tabla de ocurrencia, bueno, la lista enlazada, el árbol binario y todo eso. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Acá tenemos como una descripción, ¿no? Fíjense, el archivo digamos, que vamos a comprimir, nosotros lo vamos a llamar a la clase, o al tag, si quieren, como quieran decirle, la voy a llamar iFileInput, archivo de entrada. A todos les puse i. Bueno, qué sé yo, prefijo, se me ocurre ponerle i. A la tabla de ocurrencia la voy a llamar iTable o iTable, bueno, no sé cómo se dice. Lista enlazada, iList, iTree, bueno, y así. ¿Sí? Y claro, en el setup, todas estas clases, todo esto, yo ya se los doy. También, como vimos arriba, les doy la clase nodo. Y eso no es nada. Además, en el setup también les doy el szzip. Ya programado. No lo tienen que programar ustedes, el szzip. Ni tampoco el szzunzip. Yo se los doy programado y por supuesto se los doy programado usando todas las clases que vimos recién. Bueno, de hecho, el setup es un proyecto de Eclipse. Perdón. ¿Sí? Acá yo ya lo tengo completo. No se lo voy a dar. ¿Sí? El que yo les diga es que está, todo lo que les estoy mostrando. Entonces, si ustedes lo abren este proyecto, tiene, bueno, ven, esto es Java, una carpeta source, y adentro tiene esto que se llaman packages, que en realidad son carpetas también. Pero acá, al estar dentro de source, se muestran estas carpetitas así porque son paquetes, packages. Y las diferentes clases, o sea, los diferentes .java, están metidos en, como a mí se me ocurrió, digamos, en los packages. Algo así como los include, de C, los .h, ¿vieron? Tengo un .h para todas las funciones de cadenas, tengo un .h para todas las funciones de archivos, qué sé yo. Bueno, los packages serían más o menos algo así. Entonces, bueno, acá está el zip, ¿ven? El zip. Bueno, control M, puedo maximizar la solapa y podemos ver. Bueno, entonces miren, vamos a analizarlo. Esto ya está programado, ¿ven? No es problema de ustedes programarlo. Sí es problema de ustedes hacer que esto funcione. Entonces, declaro una variable fi de tipo iFileInput. Fi, ¿es una variable o es un objeto? ¿Por qué? Porque tiene es el tipo de la clase. Porque iFileInput es una clase. Entonces la variable del tipo de la clase es un objeto. Y como es un objeto, primero tengo que asignarle memoria.
¿Cómo hacíamos en C para crear un nodo? New nodo, ¿se acuerdan? Y acá new if al input. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué va el new? Porque es un objeto, tengo que pedir memoria y en realidad lo que estoy guardando en FI es la dirección de esta memoria que se acaba de pedir. Y bueno, si todo salió bien, se creó también. Se asignó, digo, se me asignó. ¿Está bien? Y bueno, y FI lo que hace es representar el archivo de entrada, file input. El archivo de entrada es el que quiero comprimir. Entonces, bueno, con el archivo que quiero comprimir, le voy a decir, bueno, mirá, el nombre del archivo es este, arg sub 0. Arg sub 0 es esto. ¿Ustedes llegaron a ver argumentos en línea de comando en C? Sí. Me imagino que sí, porque hicieron el primer TP, pedía que los argumentos vengan en línea de comando. ¿Se acuerdan cómo venían en línea de comando? Un puntero a puntero de char. O sea, char asterisco asterisco arb, int arc, una cosa así. Daba miedo. Pero en definitiva ese char asterisco asterisco arb es argument vector sería. Algo así, arb. Vector de argumentos. Un array de cadenas. Bueno, acá es más fácil, un array de cadenas. Que los corchetes estén acá, no pasa nada. Pueden también estar acá. Incluso, más normal, pueden estar acá. ¿Sí? O sea, pueden ir donde quieran los corchetes. Recibo directamente el array de cadenas y chau. Y lo que no recibo es la longitud. ¿Cuántas cadenas vienen en ese array? Porque fíjense, args. Ahí tengo, porque los arrays son objetos en Java. .len, ahí ya me dice cuántos elementos tiene el array. ¿Cuántos elementos? Digo, ¿qué capacidad tiene el array? Sí, que yo lo estoy usando, ¿no? Pero en este caso va a coincidir la capacidad con... Se crea directamente. Y el string va con mayúscula. Y acá string va con mayúscula porque es una clase string. Aunque en C++ string también es una clase, pero ahí no respetan la convención que sí se respeta en Java. ¿Sí? Le seteo entonces el nombre de archivo, que ese nombre lo recibo en línea de comandos. Y una vez que tengo, le digo al archivo de entrada, file input, miren, le digo, bueno, créame la tabla. Ya está. Y el tipo crea la tabla y me da un objeto de tipo itable. ¿Table es una variable o es un objeto? Es un objeto. ¿Por qué? Porque itable es una clase. Es una clase, miren, está acá. Vengo acá. Acá está, itable. ¿Ven? Y si hago doble clic, es la estructura con todas las funciones adentro. Claro, todas las funciones están vacías. Ustedes tienen que programarlas. Yo les doy el esqueleto. Es como que si estuviesen haciendo una tele, yo les doy la pantalla con el plástico, con todo. Lo abren, está todo vacío. Los cables, los transitores, no sé, todo eso lo ponen ustedes. Yo solo les doy la parte de afuera. ¿Sí? ¿Y ahí los objetos y los setters? Y después hablamos de eso. ¿Pero ya están implementados? No. Después hablamos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tengo la tabla. A la tabla le digo crear la lista enlazada. O sea, esto es paso a paso lo que fuimos viendo, nada más. Entonces me da un ilist. ¿Sí? Un objeto de tipo ilist. Y a la lista le digo, che, create, convertite en árbol. Entonces me da un iTree. Teniendo el tree, o sea, teniendo el árbol, vuelvo a la tabla. Ven que, o sea, los objetos, punto, las funciones, ¿ven? Porque las funciones son como campos de los objetos. Cuando yo tenía una estructura punto campo era. Porque el campo está dentro de la estructura. Pero como ahora además las funciones están dentro de la estructura, es, bueno, la variable punto, la función que quiero invocar. ¿Sí? Es decir, si esto hubiera sido en tags, esto sería table, load, hoof, man, codes, ¿sí? Le paso table y le paso tree. Así es como veníamos trabajando nosotros. ¿Ven? Porque era un tag. El tag era table o itable. Bueno, table, el prefijo y el nombre de la función. Le pasaba los datos y además le pasaba los argumentos, los parámetros. ¿Sí? Bueno, en vez de hacer esto una función por afuera, la función ya está adentro del mismo objeto. Entonces ese objeto punto función que quiero invocar. Y le paso solo los argumentos. ¿Sí? No se asusten. Ya lo van a
Es una pavada, ya lo van a ver. Bueno, fenómeno. Tabla, le digo, cargate, ahora que tengo el árbol, cargá la columna con los códigos Huffman de cada carácter. ¿Sí? Muy bien. Luego le digo, creo el archivo de código. ¿Qué era el archivo de códigos? El que contenía la tabla. Le seteo el nombre. ¿El nombre cuál era? El nombre original más, yo había dicho, más SZCode. Ahí me quedó así, pero bueno, era más SZCode. ¿Sí? Bueno, y después al archivo de códigos le digo, listo, grabate, generate. Ustedes tienen que hacer que se genere, ¿no? Desde ya. Y para generarse, ¿qué necesitaba? La tabla. ¿Sí? Finalmente, abro el archivo comprimido. Le asigno la extensión, que era .szdat, dijimos. ¿Sí? Bueno, y le digo grabate. Y para grabar ese archivo comprimido, ¿qué necesito? El archivo de entrada. ¿Por qué necesito el archivo de entrada? Para ir leyendo, para ir recorriéndolo otra vez, byte por byte. ¿Y qué hago con ese byte por byte? Voy a la tabla, busco con qué lo voy a reemplazar, con qué bits voy a reemplazar ese byte y escribo bit a bit. ¿Sí? Bueno, es eso. Yo ya se los doy hecho. Lo que no les doy son, o sea, sí les doy todas las clases, pero se las doy vacías. Ustedes tienen que ver, acá están todas. Ustedes tienen que hacerlas. Esta nodo está completa, esta no está vacía. ¿Sí? Bueno, muy bien. Además les doy algunos utilitarios. Por ejemplo, uShowProgress y uTree. Que ahora lo vamos a ver. Algunos utilitarios. ¿Sí? Y algunas demos de cómo usar esos utilitarios. ¿Sí? Por ejemplo, cómo usar uTree, cómo usar uProgress. ¿Sí? Por ejemplo, miren el uProgress. Control F11, ahí lo va a correr. ¿Ven? Abre esta ventana y muestra un progreso de un proceso corto, un progreso de un proceso más largo. Y ahí está el código de cómo hago para invocar esta ventana y que me vaya mostrando cómo progresa. ¿Ven? Un proceso que tarda un poco más. Y después un proceso intermedio. Y te suma todos los tiempos. No sé si lo suma bien, esa es la verdad. Pero bueno, trata de sumar todos los tiempos. Y te dice proceso total. O sea, como que tenés progresos parciales y el proceso parcial final tardó tanto. Este es intermedio, ¿ven? Bueno, llega a 100. 5 minutos, 25, y vamos a ver cuánto tardó este. En total no anduvo muy bien, porque 5 segundos, 15... Sí, está bien, sí, bueno, bien, anda bien. No dije nada. Bueno, está. Esa es, bueno, la demo. Bueno, yo les doy el zip, un análisis similar es el unzip, es lo mismo, pero al revés. Y después les doy, en el documento que describe el setup, yo les doy clase por clase y una documentación de qué es lo que tiene que hacer cada una de las funciones. Las funciones, cuando están adentro de las clases, no se llaman funciones, se llaman métodos. Bueno, se llama método, nada, es lo mismo, es una función. Pero en un objeto se le dice método. ¿Sí? Entonces, eCode, bueno, esta clase, eCode, representa a un código Huffman, ¿sí? Y esta función, dado este código Huffman, tendría que devolverme ¿qué? El iésimo bit. Si yo recibo 0 acá, bueno, me tiene que dar el 1 o 0 que está en ese código Huffman representado por esta clase, el 1 o 0 que está más a la izquierda. Y si le paso 1, el 1 o 0 que está más a la izquierda, pero en segundo lugar, y así. ¿Me siguen? Ahora es una idea general, no pretendan ya estar viendo todo porque nadie lo puede hacer. Nadie puede. Esto hay que llevarlo, estudiarlo, pensarlo, analizarlo, ¿sí? Y recién después ponerse. ¿Está bien? Yo estoy tratando de darles un panorama general, ¿sí? Bueno, eCode. Después viene documentado, acá tiene más funciones, bueno, más métodos. ¿Qué hace cada método? Lo ven en la documentación, no me voy a poner a explicarlo acá. Después viene la clase eTree. setRoot, bueno, lo mismo, ¿no? GetRoot. Después viene la clase eList. Y así. Pero ustedes tienen que hacerlo en este orden. ¿Por qué? Porque cada clase tiene dependencias con las anteriores.
Y la primera, que no tiene dependencia con nadie, es eCode. ¿Ven? eCode, acá recibe un entero, acá no recibe nada, devuelve un entero, recibe un string y nada más. Pero iTree, por ejemplo, bueno, acá recibe un nodo, pero nodos yo ya se los di hecho, no pasa nada. Pero acá recibe un eCode, ¿ven? Ahí. Con lo cual, si ustedes quieren empezar por iTree, va a llegar un momento donde no van a poder porque les va a estar faltando el eCode. O sea que tienen que hacerlo exactamente en el orden en que yo se los doy en la documentación. Si alteran ese orden, se van a volver locos. Van a llegar a la mitad, van a tener que volver a empezar a programar otra cosa. Bueno, se van a enloquecer. Bueno, el list, ¿sí? Y en fin, y tablet, bueno, un montón. Tienen que hacer todo esto. Por supuesto, ustedes cuando quieran empezar, la verdad, van a empezar por iCode, no van a hacer, es una estupidez hacer iCode, y aún es verdaderamente una estupidez. Pero ustedes van a parar frente al Eclipse y no van a saber por dónde empezar. Realmente no van a saber. Cuando les pase, no se sientan mal. Pues les va a pasar a todos, se los puedo garantizar. Van a venir, entonces, Pablo, no me sale. Bueno, mirá, no, ¿qué no te sale? iCode, mirá, es así. Como son 3 líneas, no más que eso, se las voy a hacer yo. ¿Eso era? Sí, ¿qué más querés? Era eso. ¿Querés más difícil? No hay para hacerlo más difícil. ¿Y la próxima cuál era? ¿List? ¿Cuál era la siguiente? ¿List era? ¿Y list? Mirá, está bien, una pavada. ¿Eso era? Y sí, ¿qué más querés? Entonces ya a partir de ahí le pierden el miedo y a partir de ahí ya pueden empezar solos. Ya sé que las primeras 2 clases las voy a tener que hacer yo. Pero lo voy a dejar que vayan, se den así con la cabeza contra el monitor y que vengan y entonces lo vemos juntos. ¿Sí? Bueno, pues tienen que hacerlo en este orden. Pero lo que más me interesa que hagan, en realidad, para empezar, es esto. ¿Sí? No empiecen por eCode ni por ninguna de las otras. Lo primero acá es empezar por eBitReader e eBitWriter, que son las 2 herramientas que habíamos dicho, ¿se acuerdan en la primera parte? Esto está muy bien si podemos escribir bit por bit y leer bit por bit, si no es imposible. Bueno, lo primero que tienen que hacer son estas 2 clases y por supuesto probarlas con un main que las pruebe. ¿Sí? Entonces, eBitWriter es una clase que tiene 2 funciones. Vamos con eBitReader primero. Es una clase que tiene un método que se llama readBit, que devuelve un entero. ¿Por qué devuelve un entero? Y bueno, 1 o 0. ReadBit lee un bit, devuelve 1 o 0. Bit es 1 o 0. Y recibe el archivo. En Java los archivos, bueno, hay varias formas de manejar archivos, pero la que estamos usando acá es File Input Stream. Un archivo de input, digamos, de lectura. Y en este caso, como es writer, File Output Stream. Un archivo de escritura, de salida. ¿Sí? Bueno, recibe el archivo. ¿Está bien? ¿Y ustedes qué tienen que hacer acá? Si el archivo tiene un indicador de posición. Y ustedes además tienen que tener un indicador de bit, de posición de bit. Bueno, o sea, si es la primera vez que invoco ahí a readBit, tienen que devolver el primer bit del archivo. Y si es la segunda vez que invoco a readBit, tienen que devolver el segundo bit, y así. Para eso ya sabemos, tienen que leer un byte, y de ese byte darme la primera vez el primer bit, luego el segundo, y así 8 veces. A la vez número 9 leo el segundo byte, y de ese byte me doy el primer bit, y así. ¿Está bien? Bueno, y lo mismo, pero al revés con eBitWriter. Ahora, tiene una función, un método, flush. ¿Por qué tiene un método flush, eBitWriter? ¿Qué es el flush? Bueno, primero, writeBit. WriteBit recibe, es void, ¿ven? No devuelve nada, pero sí recibe el archivo donde voy a escribir y el bit, un 1 o un 0, que es lo que quiero escribir. ¿Sí? Pero además tiene una función que es flush. ¿Para qué me servirá flush? Por lo que dice el comentario. Exactamente, es muy importante leer los comentarios. Bueno, para lo que dice el comentario, ¿qué significa? Yo abro un archivo, ¿sí? Y voy a escribirlo bit por bit. ¿Está bien? Entonces, escribí un 1, escribí un 0, escribí un 1, escribí un 0 y nada más. Chao. Listo.
Y entonces el EBIT Writer se queda esperando, dice, y no puedo hacer nada, necesito 4 bits más, porque tenés que juntar 8. Pero yo, que soy el usuario, no tengo 4 bits más para darle, yo quería solo ahí. Entonces, ¿cómo le digo al bitwriter? Bueno, no espere más porque más no hay. ¿Cómo le digo? Flush. Le invoco el flush y entonces el bitwriter sabe que, bueno, ya 4 le di y no le voy a dar nada más, tiene que completar con ceros los 4 bits que faltan y grabar un byte. Sí. Eso nada más lo voy a usar al último, en realidad. Cuando grabes el archivo de escritura, el archivo comprimido. Claro, pero ¿Por qué? para la última parte, en realidad, no. Para la última parte, porque lo que habíamos visto era que vos grababas, cabía la posibilidad de que el último byte no esté completo. Entonces ahí le tenés que tirar un flush. ¿Sí? Bueno, pero para empezar, olvídense de Huffman, olvídense de todo. El objetivo de acá a esta semana, a la clase que viene, tienen que hacer EBIT Reader e EBIT Writer. Hacerlas y que funcionen bien. Individualmente, no en grupo. Esto no es en grupo. El trabajo después sí es en grupo, pero esto no. Yo les garantizo, les doy garantía 100% de que una vez que ustedes hagan funcionar EBIT Reader y hagan funcionar EBIT Writer, las clases las prueban realmente a conciencia que funcionan bien, ustedes hacen esto y entonces les garantizo ya saben Java. Ya saben Java. Y a partir de la otra semana el problema ya no es Java, el problema es Huffman. Java ya dejó de ser un problema si ustedes empiezan por esto. ¿Sí? O sea que ya tenemos como esa planificación. Empezamos con esto. Bueno, para terminar, les voy a mostrar el programa funcionando, ¿no? Para que vean que por lo menos alguien alguna vez lo hizo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, cierro todo esto, botón derecho. Cierro acá, cierro todo. Y me voy al full. En realidad, el full no es esto ya programado. Este es un full que yo hice. Sí sobre esto, pero no sobre esta versión. Tiene algunas variantes. Pero no interesa. El objetivo, el resultado final es el mismo. Comprime, genera los dos archivos, todo igual. ¿Sí? Entonces miren, acá en app tengo el zip y el unzip. Abro el zip sí es el mismo, exactamente igual. ¿Sí? Y lo voy a correr. Y lo que quiero comprimir es este archivito, algo a fondo BMP, que es la tapa de mi libro. ¿Ven? Algoritmos a fondo, un librazo, muy bueno. Bueno, quiero comprimir esto. Es difícil de comprimir, tiene tanto conocimiento de ese libro que comprimirlo es muy difícil. Pero algo va a tratar de comprimirlo. Bueno, muy bien. Quiero comprimir eso. Entonces dijimos que esto recibía en línea de comandos, ¿dónde estaba? A ver, acá. En línea de comandos recibe el nombre del archivo a comprimir. Bueno, como estoy en Eclipse, lo voy a correr desde Eclipse porque llevarlo a consola, hay que setear el patch. Bueno, es una historia media que ahora no viene el caso. ¿Cómo le paso a Eclipse un argumento? ¿Cómo emulo una línea de comandos, un argumento en línea de comandos en Eclipse? Muy fácil. Vienen acá, ¿ven esta flecha verde? Bueno, se alejan, no la tocan. ¿Vienen acá, a esta flecha negra? Sí, la abro. Y vienen acá y dan Run Configuration. Run Configuration. Bueno, Run Configuration. Verifican. ¿Ven? Acá esto puede tener un problema porque main class demo show uprogres. Bueno, no es el zip que yo quiero correr ahora. Dice demo show uprogres. Con lo cual, ahí, si le pongo un argumento ahí, se lo va a pasar a demo show uprogres. Yo quiero que se lo pase al zip. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dos posibilidades. Control F11, corro el zip, me va a tirar un error porque no le pasé ningún argumento, pero por lo menos tengo acá Run Configuration y ahora apareció el zip. Y si no, más fácil, lo buscaba acá también. ¿Sí? Pero bueno, ahora que está el zip, vengo acá a argumentos y ya está, y ahí le pongo el argumento. ¿Cuál es el argumento? El nombre de este archivo, que como está en el mismo proyecto, no hace falta especificar ningún path. Así que, ¿cómo es? Algo a fondo.bmp. ¿Sí? Apply y le doy run y listo. Y ahí lo empieza a comprimir, ¿ven?
Bueno, uso el UPro, bueno, Progress, no me acuerdo, Show Progress, ¿sí? Uso todo, lo comprimió. Y si me paro en el proyecto, le doy F5, miren por acá, F5. Creo que hay que soplar, a ver, soplen. Ahí está. También trae, bueno, se ve que acá también me había equivocado, le puse code, no le puse SZ code. ¿Sí? Algo muy narcisista, me dio vergüenza y lo saqué. Bueno, muy bien. Code y dat, acá está. ¿Sí? Bueno, listo, perfecto. Entonces lo puedo borrar. Chao, lo borré, me quedo con el code y me quedo con el dat. Entonces, ahora voy a correr el unzip. Vamos a pasarle también argumento en línea de comando. A ver, vengo por acá. Run configuration. Estaba el zip, pero bueno, vamos a buscar acá el unzip. Acá. ¿Ven? Ahí tengo el unzip, argumento. Sigue el mismo. O sea que iba a andar, me parece igual. Apply. Así. Porque fíjate que los archivos que generé tienen el nombre y solo difiere con la extensión que le agregó. Con lo cual yo le paso solo esto. Y la entrada, entonces el algoritmo, el programa ya sabe que tiene que buscar eso, más code y más dat. ¿Sí? Le paso ahí, bueno, listo, run. Y ahí lo está descomprimiendo y generando el archivo original. Listo. Bueno, vengo acá, a ver, soplamos. Y acá apareció algo fondo. A ver. No, lo comprimió demasiado. No lo descomprimió, sigue comprimido, ¿ven? Nah, eso es un chiste. Ahí está. Un truco que ya tenía preparado para ustedes. Bueno, ahí está el Huffman funcionando, ¿está bien? Y una cosa más y con esto terminamos. Ustedes van a ver que cuando esto funcione, va a funcionar. ¿Qué sé yo? Van a comprimir cómo come Cocorito, eso, listo, se los comprime, siendo todo bien, también se los descomprime, bueno, perfecto. Pero después cuando quieran comprimir un archivo un poco más grande, un archivo de 1 mega, 2 megas, 10 megas, bueno, se va a quedar, va a tardar, no va a ir rápido como el WinRAR. Y lo más loco, o lo malo en realidad, es que ustedes van a decir, claro, va a tardar, pero ustedes van a decir, bueno, está bien, tarda, pero ¿porque tarda o tarda porque se colgó? Porque en principio ese show progress no está metido. O ustedes no lo van a meter de entrada, se los doy para después. Entonces, claro, se van a quedar con la duda de, ¿qué hago? ¿Lo dejo correr 1 hora más a ver si esto termina y funciona? ¿O lo corto? Y si lo cortan se quedan con la duda de si funcionaba. ¿Sí? Bueno, ponele que funciona bien, pero resulta que la experiencia del usuario es horrible porque vos corres un proceso y no sabés si está colgado o si está funcionando. En realidad, aunque sea lento, por lo menos a vos te dice, mirá, 1%, y si 2 horas después 2%, por lo menos vos sabés que va a tardar un montón, pero que va. Pero si no tenés eso, la experiencia, lo que se llama la experiencia del usuario, es espantosa. El segundo paso entonces va a ser mejorar la experiencia del usuario. Bueno, ya cuando el programa funciona, ver el ejemplo de cómo usar, ahí hay una demo, ya se la mostré, cómo usar el UShow Progress para que, digamos, el programa le vaya mostrando al usuario qué grado de progreso va teniendo el proceso. ¿Se entiende? Pero eso una vez que funciona. Y claro, después la experiencia va a ser mejor, solo que, claro, si el archivo es muy grande, igual va a ser lento el proceso, muy lento el proceso. Y te van a decir, bueno, la verdad, por lo menos veo que progresa, pero la experiencia igual sigue siendo horrible. Quiero que sea más rápido. Entonces, el tercer paso, no sé si les va a dar el tiempo, pero bueno, si no lo harán ya extra materia, digamos. El tercer paso va a ser modificar el acceso a los archivos. ¿Para qué? Para no leer byte por byte, sino para leer bufferizado. No leo un byte, yo leo, no sé, 1024, leo un K. ¿Entienden? Entonces, ese solo detalle de no ir y leer un byte, me gasto los bits, leo otro byte, me gasto los bits, sino voy y leo 1000 bytes de un saque, los tengo en memoria y después los voy consumiendo de memoria. El hecho de usar buffers
van a ver que un proceso que por ahí tardaba 20 minutos pasa a tardar segundos nomás. ¿Sí? Entonces, primero que funcione, segundo que me dé una experiencia buena y tercero que sea eficiente. ¿Está bien? Para empezar, o es muy complejo empezar que lea mayor número de bytes. Empezá que lea y después lo mejoramos. Que funcione, lo importante es que funcione. Después que muestre el progreso y después que lo haga rápido. Ese es el orden de trabajo, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Bueno, muy bien. Pero lo primero, eBitReader y eBitWriter. Eso desde acá a una semana tiene que estar programado y funcionando. Si tienen dudas, la postean en Facebook, yo la respondo, entre ustedes también se responden siempre. Así que bueno, listo. ¿Ok? Bueno, terminamos.